En el confín más remoto del planeta, en un punto que parecía absolutamente inaccesible, se está desarrollando una catástrofe a cámara lenta que durante mucho tiempo preferimos no ver. Cuando miramos el mapa de la Antártida, tendemos a imaginar una mancha blanca, inmóvil y sin vida en el extremo del globo. Creemos que allí reina una eternidad helada, un desierto de hielo donde el tiempo se ha detenido. Esa imagen es, sin embargo, la mayor ilusión geográfica que existe. La Antártida está viva. No es solo un trozo de hielo, se mueve, respira y emite sonidos propios. Lo más inquietante es que bajo su cáscara de hielo, de varios kilómetros de espesor, se oculta un mundo complejo y dinámico que hasta hace poco no esperábamos encontrar. Ese mundo ha permanecido aislado durante cientos de miles, quizá millones de años, conservando secretos que desafían nuestra comprensión de la biología y de la física. Durante largos periodos, estuvo sellado herméticamente, aplastado por presiones de cientos de atmósferas, sumido en la más absoluta oscuridad y en un frío semejante al del espacio. Parecía que nada podría alterar esa calma, pero el clima ha cambiado. El equilibrio termodinámico del planeta se ha perturbado. La coraza que creíamos indestructible ha desarrollado una grieta fatal. En julio de 2017 se produjo un acontecimiento que concentró la atención de satélites militares, sondas climáticas y radares científicos de las potencias más avanzadas en un solo punto del mar de Weddell, un témpano de hielo del tamaño de un pequeño país europeo o de dos estados de Delaware. Se desprendió de la plataforma de hielo Larsen, una de las estructuras más masivas y hasta entonces estables de la península antártica. Al iceberg se le asignó el nombre en clave A68. 1 billón de toneladas de hielo se soltaron con un estruendo que fue registrado por sismógrafos en otros continentes. No fue solo una pérdida de masa, fue la apertura de una puerta que había permanecido cerrada durante 120.000 años. Cuando ese gigante de hielo se partió y se alejó de la masa continental, dejó al descubierto una extensa franja de fondo marino que había estado privada de luz, de atmósfera y de influencias externas desde la época en que los neandertales recorrían Europa y los niveles del mar eran muy distintos. Los científicos entendieron de inmediato que se trataba de una oportunidad excepcional, casi única en la historia moderna. Se presentaba la posibilidad de asomarse a una cápsula del tiempo perfecta. Se abría la chance de observar un ecosistema que había vivido en completo aislamiento, sin fotosíntesis, sin calor aparente y sin contacto con el mundo exterior. Equipos se movilizaron pese a tormentas invernales y al peligro de quedar aplastados por el hielo. Barcos rompehielos de la clase especializada penetraron los campos de témpanos con sus proas reforzadas. Helicópteros permanecieron suspendidos sobre el abismo helado. Vehículos submarinos robóticos y equipos de perforación que emplean agua hirviendo abrieron caminos hacia lo desconocido. Lo que revelaron las cámaras de alta resolución al descender en aguas negras por debajo del punto de congelación dejó atónitos a los biólogos y obligó a los físicos a replantear algunas ecuaciones. Donde esperaban encontrar un desierto estéril cubierto por sedimentos, hallaron una abundancia de vida. Donde la oscuridad debería haber extinguido toda actividad, aparecieron formas que parecían contradecir los principios básicos de la biología. Las imágenes mostraron un fondo literalmente rebosante de organismos. No eran los arrecifes coloridos de los trópicos, sino seres extraños y prácticamente arcaicos. Grandes esponjas hexactinélidas, de estructura vidriosa compuesta por dióxido de silicio, semejaban vasos o cestas. Había briozoos y crinoideos con brazos plumosos que se mecían como si saludaran la corriente. Una alfombra viva de organismos filtradores cubría las rocas y las piedras. La sorpresa fue mayúscula porque muchas de esas criaturas no podían desplazarse, estaban fijas al sustrato como las plantas. Para sostenerse, necesitaban un suministro constante y abundante de materia orgánica que descendiera desde la superficie en forma de nieve marina y restos de plancton, pero encima de ellas había hielo. Durante 120.000 años habían vivido bajo un techo de hielo sólido, cientos de metros de espesor, que bloqueaba la luz y el flujo vertical de materia orgánica. ¿De dónde llegó entonces su alimento? ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo en un aislamiento tan extremo,
en un frío sin luz y cómo alcanzaron una biomasa tan desarrollada. Este hallazgo rompió los modelos existentes sobre el flujo de energía en ecosistemas marinos. Hasta entonces, se pensaba que los ambientes bajo las plataformas de hielo eran pobres y prácticamente agonizantes, dominados por carroñeros esporádicos y organismos móviles que de forma accidental se adentraban desde aguas abiertas y luego regresaban. Lo que apareció fue un ecosistema estacionario, rico y sostenido, que aumentaba su biomasa a lo largo de siglos. La explicación emergente no violaba la física, sino que la ampliaba. Corrientes subglaciales actuaban como una cinta transportadora horizontal que llevaba alimento desde cientos de kilómetros aguas abiertas hacia esas colonias en completa oscuridad. Esa vía oculta de nutrientes había pasado desapercibida porque mirábamos la superficie y no lo que ocurría al calmo y oscuro nivel inferior. La vida había logrado sortear el hambre y el frío, creando un oasis en lo que parecía un infierno. Pero esto fue solo el primer acto de la sorpresa. En otro punto aún más remoto e inhóspito, momentos después, se produjeron hallazgos que obligaron a los investigadores a cuestionar los límites de lo posible. En la región de la plataforma Filchner-Ronne, un equipo geológico dirigido por el Dr. Hugh Griffiths del British Antarctic Survey perforó hasta el fondo a través de 900 metros de hielo sólido. Su intención era estrictamente geológica, obtener testigos del lecho marino para comprender miles de años de movimientos glaciares. La perforación se hizo mediante un chorro de agua caliente a presión, una técnica consumidora de toneladas de combustible. En el extremo de un cable de fibra óptica bajo una cámara GoPro protegida para registrar lo que no se podía ver desde arriba. Tras recorrer un túnel de hielo que rozó el kilómetro, la cámara emergió en el agua negra bajo la plataforma y chocó con un enorme bloque rocoso en el fondo. A simple vista, la misión de muestreo había fracasado porque el objetivo era lodo y sedimento, no piedra. Sin embargo, cuando la cámara volvió a la superficie y los científicos revisaron el metraje en alta definición, quedaron sin palabras. La roca que, por uno entre 1.000.000 de posibilidades, la sonda había impactado, estaba cubierta por seres vivos. 22 especies desconocidas se exhibían en el video, esponjas sobre largos tallos como flores alienígenas y animales inmóviles aferrados a la piedra se movían apenas con la corriente. El hecho de que a 260 kilómetros del océano abierto y bajo 1 kilómetro de hielo existiera tal abundancia contradice por completo la ciencia clásica de la nutrición marina. ¿Cómo podía llegar allí la materia orgánica necesaria para sostener organismos sésiles que no pueden buscar alimento? Ese descubrimiento, publicado en la revista Frontiers in Marine Science, causó sensación mundial. Planteó la posibilidad de que bajo la inmensa capa de hielo de 14 millones de kilómetros cuadrados de la Antártida, una extensión 1,5 veces el tamaño de Estados Unidos y casi el doble de Australia, exista una biosfera continua y enorme. Un mundo regido por normas propias, en gran medida independiente de la energía solar. ¿De dónde procede el oxígeno y la materia prima en cantidades suficientes? La respuesta llegó desde el espacio. Al usar radares de penetración y satélites, los científicos empezaron a mirar no solo la superficie, sino también lo que yace bajo ella. Lo que detectaron fue agua, no lagos aislados y estáticos como el famoso lago Vostok, sino ríos, sistemas fluviales turbulentos que fluyen bajo la presión monstruosa del hielo como por conducciones. En 2022, un estudio liderado por investigadores del Imperial College de Londres y de la Universidad de Cambridge describió un río subglacial de 460 kilómetros de longitud. Ese río es más largo que el Támesis. Recoge aguas de una cuenca extensa, equivalente a un área comparable a la unión de Alemania y Francia, y desemboca en el mar de Weddell. El agua que alimenta ese cauce es el resultado del derretimiento por fricción entre hielo y roca y también por el calor geotérmico de la Tierra. Pero lo crucial es que circula a alta presión y actúa como lubricante, acelerando el deslizamiento del hielo hacia el océano. No se trata solo de hidrología, es la mecánica del deslizamiento continental. Aún más impactante fue lo que descubrieron científicos neozelandeses al perforar sobre el estuario de uno de esos ríos escondidos.
bajo la plataforma de hielo Ross. Cuando la cámara alcanzó el agua, registró una nube de pequeños crustáceos rápidos, anfípodos del tamaño de 5 milímetros, semejantes a diminutas gambas, nadaban en la oscuridad presurizada en número de miles. Los investigadores al principio pensaron que los animales habían contaminado los equipos que eran introducidos desde la superficie. Tras descartar esa posibilidad, comprendieron que se trataba de una comunidad completa que jamás había visto la luz ni estado en contacto con la atmósfera. ¿De qué se alimentaban? Es probable que de bacterias quimiosintéticas asociadas a minerales. Y llegamos ahora al capítulo más inquietante por sus implicaciones para el nivel del mar y la civilización. El glaciar Thwaites, en la Antártida Occidental, es conocido con el nombre sombrío de Glaciar del Día del Juicio. Su apelativo no es sensacionalismo, responde a una realidad física brutal. Ese único glaciar, con un tamaño comparable al de la Florida, contiene una masa de hielo cuya liberación elevaría el nivel del mar en 65 centímetros. Si su colapso arrastrase consigo a toda la lámina occidental, el incremento sería de 3,3 metros. Ese escenario comprometería ciudades costeras y llanuras agrícolas, Miami, Venecia, los Países Bajos, Bangladesh, Shanghái y San Petersburgo entre ellas. Los satélites ya habían mostrado pérdida de masa en Thwaites, pero hasta hace poco no se conocían los mecanismos exactos ni la velocidad de deterioro. Un vehículo robótico diseñado para navegar bajo el hielo, el ICEFIN, permitió a equipos estadounidenses y británicos estudiar la zona de remonte, donde el hielo se separa del lecho y comienza a flotar. Allí hallaron algo más que un deshielo uniforme. Descubrieron el caos, cavidades gigantes, cuevas y huecos formados por la penetración del agua cálida del océano. Una de esas cavidades, identificada por radar de la NASA, tiene una superficie equivalente a 2/3 de Manhattan y una altura de 300 metros. Imagine un edificio vacío del tamaño del Empire State enterrado bajo el hielo. Esos huecos se forman rápidamente cuando aguas saladas y relativamente cálidas se infiltran bajo la masa de hielo por canales, socavándola desde dentro y creando cañones invertidos y terrazas. La imagen es la de una caries que devora un diente desde su interior, mientras la capa externa parece por un tiempo no dañada. El glaciar reposa sobre patas y puentes de hielo cada vez más delgados que ceden uno tras otro bajo su propio peso. Las filmaciones transmitidas por los robots mostraron escalones invertidos y formas talladas por el agua que actuaba como broca y como sierra. La tasa de destrucción en esos puntos supera con creces las proyecciones más pesimistas. No es un proceso que se desarrollará durante siglos. Ocurre ahora, mientras dormimos. Los robots también observaron el fondo marino recientemente liberado del hielo y allí el lecho narró una historia ominosa del pasado que puede ser el presagio de nuestro futuro. El mapeo detallado con submarinos autónomos frente a Thwaites reveló crestas rítmicas y paralelas en el sedimento, como las marcas dejadas por el rodamiento de un glaciar. Los geólogos las leen como huellas de retrocesos. Cada cresta indica la posición que ocupó el borde glacial durante las oscilaciones de la marea y la acumulación dejó una especie de rodillo de arena. La distancia entre esas ondas, de aproximadamente 6 a 8 metros, permitió calcular que en un pasado relativamente reciente, alrededor de la mitad del siglo XX, posiblemente en las décadas de 1940 o 1950, Thwaites experimentó fases de retirada ultrarrápida. Entonces, retrocedió a una velocidad de 2,1 kilómetros por año, es decir, más del doble de la velocidad registrada hoy. Ese dato es aterrador porque demuestra que el glaciar puede entrar en un modo de colapso instantáneo. Se aferra ahora a un apoyo submarino con uñas. Si se desprende de ese fulcro, su retirada se volverá incontrolable. La pendiente del lecho marino se inclina hacia el interior del continente, lo que se denomina pendiente retrógrada. Cuanto más retrocede el glaciar, mayor es el espesor del hielo aguas arriba, mayor la superficie sometida al derretimiento y más acelerado se vuelve el proceso. Los científicos denominan a esto inestabilidad de la lámina marina. Es como una fila de fichas de dominó. Una cae y arrastra a las demás.
Las crestas en el fondo sirven como evidencia tangible de que el sistema ya ha comenzado su colapso. No solo hay ríos debajo del hielo, también existen lagos subglaciales. Ya se han identificado más de 400 y su número aumenta con las nuevas exploraciones. El lago Vostok es el más conocido, pero no es el más peligroso por su aislamiento y estabilidad. Los lagos activos, más cercanos a la superficie o conectados entre sí, suponen una amenaza mayor. Satélites con altímetros láser capaces de medir la altura del hielo con precisión centimétrica han detectado algo inquietante. En algunas áreas la superficie de la capa de hielo sube y baja decenas de metros en cuestión de meses. El hielo, en cierto sentido, respira. Esa respiración refleja desbordes y rupturas entre lagos subglaciales. El agua puede desplazarse de un lago a otro mediante impulsos gigantescos, como un tsunami en una tubería, y finalmente descargarse al océano. Esos golpes hidráulicos pueden fracturar la capa de hielo desde su base. En 2019, un lago superficial cercano al glaciar Amery en la Antártida Oriental se vació de forma repentina. Satélites registraron cómo millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente al de 2 puertos de Sídney, desaparecieron en cuestión de días al romper una capa de hielo de medio kilómetro como si fuera vidrio. El fenómeno se denomina fractura hidráulica. El agua pesada se comporta como una cuña que separa la lámina hasta su base. Perforar columnas de hielo no solo proporciona datos paleoclimáticos a través de burbujas atrapadas, también arrastra material biológico, código genético. En los testigos de hielo se han encontrado ADN de bacterias, hongos y virus. Algunos de esos genomas no se corresponden con organismos conocidos. Microbios dormidos han permanecido en animación suspendida durante cientos de miles de años. Son, en cierto sentido, agentes del pasado expectantes. Ese microcosmos dentro del hielo añade una capa nueva y preocupante a los escenarios futuros. La posibilidad de que organismos antiguos, incluidos patógenos desconocidos, despierten con el retroceso del hielo es teórica, pero no se puede ignorar. Cuando los glaciares se derriten, se vierten enormes cantidades de materia orgánica antigua, carbono y oligoelementos, en particular hierro, a veces deficitario en el océano austral, en el mar. Ese flujo altera la química oceánica, puede producir floraciones algales explosivas y afectar el balance del carbono. El mundo oculto de la Antártida, al romperse su confinamiento, comenzará a interactuar activamente con la biosfera actual. No sabemos aún cuál será el resultado de este experimento planetario. Estamos abriendo un congelador que ha permanecido cerrado durante 1 millón de años y volcando su contenido en la sopa del ecosistema mundial. Otro hallazgo que impactó a los geofísicos fue el calor procedente del interior de la Tierra. Mediciones con magnetómetros y sensores sísmicos indicaron que bajo la Antártida Occidental, la corteza es más delgada de lo esperado. En esa región corre el sistema de Rift de la Antártida Occidental, una fractura cortical. Allí existen puntos calientes y una actividad volcánica latente. Bajo el glaciar denominado Rhine Island, vecino de Thwaites, y también en rápida fusión, se identificó una fuente potente de calor volcánico. Isótopos de helio en el agua confirmaron esta calefacción. No necesariamente se trata de columnas de lava al estilo de una película, sino de un calentamiento constante desde abajo. Imagine una olla sobre el fuego. Si se enciende el calor, la sopa comenzará a hervir. El hielo se calienta no solo por la entrada de agua cálida lateral, sino también por el calor terrestre basal. Es un doble golpe. Esta mezcla de corrientes cálidas desde el mar y calor desde el manto explica por qué los glaciares de esa región se derriten de forma anómala y por qué las aguas subglaciales son tan dinámicas. En conjunto, los descubrimientos, vida en la oscuridad sobre rocas, ríos cálidos bajo presión, cavidades gigantes en el hielo, huellas de retrocesos rápidos y calor volcánico, conforman una imagen detallada y aterradora de vulnerabilidad extrema. Pensábamos que la Antártida era un gigante dormido, difícil de despertar. Hoy sabemos que no está dormida, se mueve, se agita y despierta. Lo que han mostrado los rompimientos de muros de hielo y las perforaciones es la mecánica del futuro aumento del nivel del mar. Esto no es una mera teoría, son engranajes que ya podemos observar.
Si Thwaites colapsa, el incremento será de 65 centímetros. Si arrastra a la totalidad de la lámina occidental, el aumento será de 3,3 metros. Ese cambio eliminaría playas, inundaría ciudades costeras y obligaría a inversiones colosales en defensas. El mapa del mundo tendría que ser redibujado. El hallazgo de esponjas, anfípodos y otros organismos en esos ambientes oscuros demuestra la extraordinaria capacidad de adaptación de la vida, pero también evidencia la fragilidad de esos ecosistemas. Si desaparecen las plataformas de hielo, esos mundos únicos que evolucionaron durante millones de años podrían extinguirse en instantes. La luz, los depredadores de aguas abiertas y los cambios químicos los arrasarían. El deshielo que ayer considerábamos un suceso distante nos ha enviado ya una alarma sonora. El descubrimiento de aquel iceberg gigantesco frente a Larsen no fue solo una noticia espectacular, fue un grito de advertencia planetaria. Lo que hemos descubierto en el mundo oculto bajo el hielo no es solo una curiosidad para los libros de zoología, es la clave para entender nuestro futuro más próximo. La Antártida no está aislada por una muralla de frío, está conectada con cada puerto, con cada playa y con cada hogar costero a través del sistema continuo de los océanos. Lo que allí sucede nos alcanzará en mareas, tormentas y desplazamientos costeros. El mundo que hemos empezado a perturbar con radares, perforaciones, submarinos y cámaras nos envía señales de socorro. El agua fluye, el hielo se agrieta, las cavidades crecen, los cimientos se disuelven y los ecosistemas mutan. Estamos ante la mayor transformación planetaria de los últimos millones de años. El muro de hielo no se ha desplomado solo en el océano, se ha desplomado también en nuestra conciencia, derribando la ilusión de estabilidad en la que vivimos durante los últimos 10.000 años del período interglaciar. El mundo bajo el hielo dejó de ser un secreto resguardado tras ellos. Es ahora una advertencia viva y una última oportunidad para comprender las máquinas que gobiernan el planeta y prepararnos para lo inevitable. El tiempo que los glaciares nos conceden se evapora más deprisa que el agua derretida en los ríos ocultos. Termino con una llamada a la atención y a la reflexión. Lo que sucede a los confines del mundo marcará en poco tiempo la vida de millones de personas y el destino de ciudades enteras. Nuestros esfuerzos de observación y estudio deben intensificarse con urgencia para conocer mejor esos mecanismos y buscar respuestas colectivas.